¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a su discipulado, mis primeros pasos de la iglesia Vida Church Manizales. Hoy nos corresponde la lección número 10. Esta lección trataremos el tema de diezmos y ofrendas. El objetivo de la clase es permitir que el Espíritu Santo nos revele a nuestro corazón el principio de la honra a través de los diezmos y las ofrendas. A través de este principio de honra se desata un poder sobrenatural. Pero es importante hoy que el Espíritu Santo nos revele esta verdad absoluta. Vamos a mirar el libro de Proverbios, el capítulo 3 y el versículo 9 y versículo 10. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Dice la palabra del Señor: honra al Señor con tus riquezas y con todo lo mejor de lo que produzcas. Esto quiere decir que cuando yo ofrendo, cuando yo diezmo, estoy honrando a Dios, que es un principio, honrar a Dios. Pero hay una bendición tras de esta honra. Dice la Biblia: el que honra a Dios será honrado por Dios. Y dice la palabra de Dios en este versículo particularmente, dice que entonces Él, el Señor, llenará mis graneros, mi alacena, mi casa tendrá provisión y desbordarán mis tinajas de buen vino. Quiere decir que habrá sobreabundancia. No solamente habrá provisión, sino habrá sobreabundancia. Es un principio de honra. Hablar sobre diezmos y ofrendas resulta un poco incómodo y molesto para el nuevo creyente, porque viene con unos conceptos y paradigmas del mundo que al confrontarse con la palabra de Dios incomodan. La mayoría de veces es por desconocimiento del principio del reino. Pero la intención de hoy es permitir que el Espíritu Santo revele a nuestro espíritu estos principios, a nuestro corazón. Y le pido de una manera muy especial que hoy se despoje, se quite todo concepto egoísta, que hoy nuestro corazón sea libre de egoísmo y podamos tener la actitud correcta de desaprender conceptos del mundo para aprender verdades divinas. Importante, desaprender conceptos del mundo para aprender verdades divinas. Para entender claramente esos principios es indudable que debemos definir la diferencia entre ofrenda, diezmo, qué es ofrenda, qué es diezmo y la diferencia que hay entre estos dos. Primero que todo vamos a mirar qué es diezmo. La palabra diezmo viene del latín decimus, que significa décima parte. La palabra diezmo significa décima parte, del latín decimus. Y esto era un concepto que se tenía desde la antigüedad, tiempos muy antiguos, donde se manejaba el diezmo o la décima parte como un impuesto para reyes y señores feudales. Es un principio desde la antigüedad. Se le daba a los reyes y a los señores feudales. Vamos a mirar lo que dice el libro de Levítico, capítulo 27 y versículo 30. El diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de lo sembrado o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues Él le está consagrado a Él. Dice la palabra de Dios en el libro de Levíticos que Dios estableció el diezmo, una décima parte del grano de lo sembrado y del fruto de los árboles para Él, para consagrado a Dios. Quiere decir que esto es una ley establecida en la ley de Moisés. Sin embargo, el origen del diezmo se remonta a los tiempos del patriarca Abraham, cuando Abraham dio el diezmo de todo a Melquisedec. Ya lo miraremos más adelante. En la escritura, la palabra o el número 10 simboliza totalidad. Esto quiere decir que cuando yo le doy a Dios el diezmo, estoy reconociendo que Él está soberanamente
gobernando mis finanzas, gobernando mi familia, gobernando todo lo que yo poseo. Mi vehículo, mi casa, mi negocio, mi empresa, todo le pertenece a Dios. Yo soy solamente un administrador de lo que Él, por su gracia infinita, le ha permitido que yo administre. Así que cuando usted está diezmando, está reconociendo a Dios como soberano y gobernante de todo lo que usted posee. El origen del diezmo, como dije anteriormente, se origina en el patriarca Abraham en Génesis 14, versículo 18 al 20. Miremoslo, por favor. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó sus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Melquisedec es un tipo, una tipología, un simbolismo del Señor Jesús. Mire lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 4. Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de derrotar los reyes, y le bendijo, y a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Permaneced sacerdote para siempre. Considerad pues aún cuán grande es este, es decir, Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos de todo. Melquisedec es un símbolo, una tipología del Señor Jesucristo, sacerdote del Dios Altísimo, Rey de Justicia y Rey de Paz. Esto quiere decir que Abraham le dio el diezmo a Melquisedec, tipo de Jesús, o sea, al Señor Jesucristo. Entendemos que los diezmos y las ofrendas no van directamente al bolsillo de Dios, pero sí son el mecanismo que Dios ha establecido para que el reino de Dios se extienda. Yo quiero que tú hoy te saques el concepto de iglesia local o de pastor local. Iglesia X, iglesia pastor X. No, esto no se trata de algo en particular, se trata de un todo. Nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestros diezmos hacen parte del reino de Dios, y el propósito es extender ese reino, que el evangelio llegue a toda criatura. Y Dios nos ha permitido tener trabajo, salud, negocios, empresas, con el fin de que ayudar, contribuir a que el reino de Dios se extienda. Esa es nuestra mayor finalidad. Mira lo que dice Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta y del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. El Señor está hablando en el Nuevo Testamento, porque mucha gente cree que el diezmo es solamente de la ley del Antiguo Testamento. Pero en este versículo podemos ver que el Señor Jesucristo está avalando el diezmar. Solamente que le está diciendo a la gente: no sea hipócrita, no diezme y ofrende, pero sea criticón, murmurador, mentiroso, o sea, no viva una vida coherente a su fe. Si usted profesa una fe, sea coherente con su actitud y con su estilo de vida. Eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Era necesario seguir diezmando sin dejar la justicia, la misericordia y la fidelidad. Es decir, el origen del diezmo es desde el patriarca Abraham. Se volvió ley en Levíticos con la ley de Moisés, pero es un principio del reino establecido en la Biblia, y el Señor Jesucristo lo afirmó en este versículo. ¿Qué es la ofrenda?
La ofrenda se distingue del diezmo ¿en qué sentido? En que el diezmo sabemos que es una décima parte, pero la ofrenda es lo que yo quiera ofrendar. Puedo dar hasta un poco más del 10%. Puedo dar lo que yo quiera. La ofrenda tiene un significado muy especial. Mire cómo define la ofrenda. Se refiere a todo aquello que se presenta o se entrega como símbolo de adoración a Dios. ¡Wow! Impresionante este versículo, esta definición, porque está diciendo que la ofrenda es algo que se presenta, se dedica, se entrega como un símbolo de adoración. Cuando el Espíritu Santo nos revela a nuestro corazón que cuando yo ofrendo o diezmo, adoro a Dios, es un privilegio ofrendar, es un privilegio poder dar algo de dinero a la obra del Señor, al reino de los cielos. Es impresionante cómo puedo yo entender que cuando yo doy mi diezmo y ofrenda, estoy adorando a Dios. La gente cree que adorar a Dios es levantar las manos solamente, cantar canciones suaves, delicadas, románticas, pero no. La adoración es un acto de obediencia y la ofrenda hace parte de nuestra adoración. Es un obsequio, una dádiva o un regalo. La ofrenda es un obsequio, una dádiva o un regalo que se da en reconocimiento a alguien por algo que hizo, en señal de gratitud y de veneración. Es decir, yo doy la ofrenda a alguien en señal de reconocimiento, gratitud y veneración. ¿Quién es ese alguien? El reino de Dios. Contribuyo a que el reino de Dios se extienda. Amén. Miren lo que dice Salmos capítulo 96 versículo 8. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Cuando yo ofrendo, cuando yo diezmo, estoy haciendo que el reino de los cielos se extienda y por ende estoy honrando a Dios, honrando su obra, honrando su reino. Recuerde esto, el diezmo y la ofrenda son mecanismos establecidos por Dios para que el reino de Dios sea extendido. Sin duda, hablar de ofrenda y diezmos resulta algo que no se puede hablar a la ligera o con poca profundidad. Hablar de diezmo y ofrenda, sobre sus orígenes, sus significados profundos de la ley y demás, se pueden hacer mediante un instituto bíblico. No se pretende que en una clase de discipulado de media hora, 25 minutos, podamos ir a la profundidad. Pero lo que queremos en esta clase es que tú entiendas y sea revelado a tu corazón por el Espíritu Santo de que el diezmo y la ofrenda son principios del reino. Son principios establecidos en el reino de Dios y son principios que Dios ha establecido para que el reino de Dios se extienda y alcance a toda la humanidad. Para esto quiero que el Señor Jesús, a través de su Espíritu Santo, te revele a ti 4 cosas importantes. La primera, número 1, que cuando yo diezmo y ofrendo debo hacerlo con fe. Diezmar y ofrendar se debe hacer con fe. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11 versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era un hombre justo. ¿Quién? Abel. Dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. ¿Qué quiere decir? Que cuando Caín y Abel ofrecieron a Dios una ofrenda, Abel lo hizo con fe. Por lo tanto, esa ofrenda fue aceptada delante de Dios. Dios ofreció mejor sacrificio por la fe, entendiendo a quién le daba la ofrenda. Esa ofrenda no era para X persona, era para el Dios Altísimo, el que le había dado todo. Por eso dio lo mejor y lo dio con fe. Número 2, que es más bienaventurado dar que recibir, que soy bienaventurado cuando doy.
Cuando recibo soy bienaventurado, pero soy más bienaventurado cuando doy. Mira lo que dice Hechos 20:35. En todo os ha enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Siéntase alegre, bendecido, contento, más bienaventurado cuando das, porque ya Cristo lo dio todo. Una ofrenda es un acto de adoración. Cuando Jesús murió en la cruz, Él se entregó por ti y por mí en un acto de adoración. Qué bendición, ¿verdad? Número 3. Que siembra escasamente, cosechará escasamente. Mira lo que dice 2 Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará, recogerá escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es una ley como la ley de la gravedad. La ley de gravedad estipula que todo lo que baja jamás sube. Esa es la ley de la gravedad. Lo que se caiga, ahí queda, no sube por sí solo. Igual en la ley de la siembra y la cosecha. Si un granjero siembra un grano de maíz, posiblemente le va a dar una mazorca. Pero si siembra 10 granos de maíz, le va a sembrar 10 mazorcas. Va a recoger 10 mazorcas. Lo que tú siembras, eso recoges. Esa es la vida. Lo que tú siembras por la vida, eso recoges. Así que estoy seguro que si sembramos en el reino de Dios, Dios nos va a dar sobreabundancia, porque la ley se cumple. Hay un principio, y es: el que siembra escasamente, escasamente recogerá. Debes sembrar conforme a la generosidad de tu corazón y conforme a lo que tú ganas, porque tampoco está diciendo aquí la palabra que usted debe quedarse sin comer, quedarse sin comprar mercado por ofrendar. No, de acuerdo a tus ingresos ofrendas, pero recuerda esta ley: el que siembra generosamente, generosamente recogerá. Y número 4, que la iglesia local debe cumplir unos compromisos financieros, y que la ofrenda y el diezmo Dios los estableció como mecanismo de provisión para cumplir estos compromisos. Mira, la iglesia paga un arriendo, la iglesia paga unos empleados, la iglesia paga unos servicios, la iglesia paga un mantenimiento de instrumentos, la iglesia paga un internet. Todo lo que tú conoces como estructura de la iglesia necesita de un mantenimiento y necesita de un dinero que Dios ha permitido que todo eso se lleve a cabo a través de los diezmos y las ofrendas. Miren lo que dice el libro de 1 Corintios capítulo 9 versículos 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven al altar del altar participan. Así también ordenó el Señor, no el hombre, ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Si tú trabajas en una empresa como digitador, te pagan ¿por qué? Por ser digitador, porque tu tiempo lo empleas ¿en dónde? En esa empresa. La empresa te paga a ti por hacer una función, un trabajo. Cuanto más los pastores o los líderes que están trabajando de tiempo completo en la iglesia, consejerías, predicaciones, servicios, bueno, todo lo que usted ve que la iglesia hace, ¿cómo no vivir del evangelio? Eso está establecido, lo establece Dios a través del apóstol Pablo, que el que anuncia el evangelio viva el evangelio. Así que tu ofrenda y tu diezmo contribuye al sostenimiento del reino de la iglesia local. Mire lo que dice 1 Corintios 16:2. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tenga que hacer colectas cuando yo vaya. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios que el primer día de la semana guarde algo de dinero
para que cuando él vaya a visitar la iglesia, le paguen su hospedaje, le paguen su vivienda, su hotel, le paguen su comida, le paguen sus transportes, para que cuando él vaya tengan con qué pagar ese sostenimiento de la visita de Pablo a la iglesia de Corinto. Es decir, la iglesia debe sostener, los miembros de la iglesia con sus ofrendas y diezmos deben sostener la iglesia local, hace parte del reino de Dios. Así que qué privilegio poder ayudar a que el reino de Dios se extienda a través de un diezmo y de una ofrenda, ¿verdad? Para ofrendar y para diezmar debemos tener una actitud también correcta. Hay gente que no tiene la actitud correcta y por lo mismo no recibe lo que debe recibir, porque tú debes sembrar, diezmar y ofrendar con una actitud correcta. Y para ello lo primero que debes tener en cuenta es el principio de lo primero. Es colocar a Dios en primer lugar en todas las cosas. Dios es soberano, Dios es único, Dios es importante, Dios debe ser lo primero en toda situación. Miren lo que dice Primera de Reyes 17, 13 al 14. Elías dijo: no tengas temor, le dijo la viuda. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Había un tiempo de lluvia, de no lluvia. Había un tiempo en el que no llovía. Y había una viuda que tenía solamente un poco de harina y un poco de aceite. Y la viuda dice, en el contexto dice la viuda: no tengo más sino esto, y estoy esperando cocinarlo para comérnoslo y dejarnos morir, porque no hay nada más que comer. Pero le dijo Elías: hazme a mí primero. Mira, Dios no mandó a la viuda a Elías para que le proveyera a Elías. Dios tenía la forma de proveer a Elías. De hecho, versículos anteriores dice que los cuervos le traen a Elías. Pero Dios mandó a Elías para sustentar a la viuda, como una respuesta a la viuda. Pero le dijo: hazme a mí primero. Eso es colocar a Dios de primer lugar. Mi ofrenda, mi diezmo debe ser lo primero que yo saque de mis ingresos, honrándolo a Él. Y mire la bendición que hay en colocar a Dios primero. Dice: porque la harina no escaseará, ni el aceite disminuirá. Una palabra de fe para tu vida. Pon a Dios en primer lugar y te aseguro que todo lo demás te irá bien. Cuando Dios está en primer lugar, lo demás todo estará bien. Ocúpate de las cosas de Dios, que Dios se ocupa de tus cosas. Mira lo que dice Mateo, capítulo 6, 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vivienda, alimentación, arriendo para servicios, casa, vehículos, el sustento diario, todo Dios lo añadirá cuando a Él le damos el primer lugar, cuando buscamos su reino y su justicia de primeras, cuando Él es lo más importante en la casa, en el trabajo, en el hogar, cuando Dios es primero en todo. Las demás cosas os serán añadidas. Así que te invito hoy a que en tu corazón digas: Señor, revélame y enséñame a darte el primer lugar, no el último, no el lugar que creo que es importante, no, el primer lugar. Él es todo en todos y por todo.
Génesis 4:4 dice: Abel trajo también de lo primogénito, ¿qué? De lo primogénito, o sea, de lo primero, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. ¿Qué hizo Abel? Trajo de lo primero y trajo lo mejor. Hay gente que no da lo mejor, que da lo que les sobra, que dan lo que creen, que dan con actitudes no buenas. Pero la ofrenda debe ser por gratitud, amor, y se debe dar lo mejor. Eso lo dio Abel, por gratitud dio lo mejor. La ofrenda debe darse con una actitud de agradecimiento. Mira lo que dice Malaquías 1:8. Y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, para la ofrenda, ¿no es malo? Y cuando presentáis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no lo ofrecen a su gobernante, a su presidente? ¿Se agradará de ti o de recibir con agrado tu ofrenda? Dice el Señor de los ejércitos. Si yo presento un animal cojo, ciego, malo para el sacrificio, ¿Dios se agradará de eso? Dice de una forma sarcástica: presénteselo al gobernante, a ver si él se va a agradar. Te aseguro que no se va a agradar. Entonces, ¿por qué a Dios no le damos lo mejor? Si Él es lo mejor y dio lo mejor, dio a su Hijo, el primogénito, lo dio para que yo tuviera salvación eterna. Entonces yo debo darle a Dios lo mejor, en señal de gratitud. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La actitud correcta de ofrendar también incluye darlo de una forma voluntaria, como propuso en su corazón, no por temor. Ay, no, es que si no doy la ofrenda, Dios me castiga. No por temor, ni con tristeza. No, es que me tocó ofrendar y no me quedó plata para salir al cine. No con tristeza, ni tampoco por necesidad. O sea, no, yo voy a sembrar o a ofrendar porque sé que Dios me va a dar el doble o el triple. No por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. De una forma voluntaria, no por tristeza, no con temor y no por necesidad, sino de una forma alegre, con gozo. Yo siembro en el reino de Dios con gozo y con alegría. Mateo 5:23 y 24. Por lo tanto, si presentáis una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar. Anda, reconcíliate con esa persona y luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. La ofrenda no es solamente un acto litúrgico o religioso. No, la ofrenda es un acto de adoración, pero no es más importante que tener una vida de conducta intachable o una vida de conducta coherente con la fe que profesamos. Si yo voy a ofrendar, pero tengo algo en contra de mi hermano, es más importante ir a reconciliarme con mi hermano que la misma ofrenda. La ofrenda no es un acto de religiosidad, es un acto de adoración, y la ofrenda no puede ser más importante que mi coherencia con mi vida cristiana, que lo que yo profeso lo viva. Entonces, la actitud correcta es tener una conducta delante de Dios buena antes de ir a ofrendar. Entonces, si el Señor, en el momento que tú estás ofrendando, te recuerda que estás en pecado, o tienes algún rencor, alguna ira o algún malestar con alguien, debo ir y reconciliarme. Es más importante que mi fe sea coherente con mis acciones que el mismo hecho de ofrendar, sin dejar de lado la ofrenda, porque es importante. Como conclusión, podemos tener hoy claro y entender que el diezmo y la ofrenda
hacen parte de nuestro caminar con Cristo, hacen parte de la vida cristiana. Que el diezmo y la ofrenda son principios del reino, son principios de honra y que Dios y son los mecanismos que Dios ha establecido para que el reino de Dios se extienda. Que no es más importante diezmar y ofrendar que mi misma forma de caminar, que yo debo tener una vida coherente, una fe coherente con mis acciones, que el ofrendar y el diezmo es importante, pero es más importante mi forma de vivir, pero que no puedo dejar de hacer una cosa sin hacer la otra. Las dos deben ir en paralelo, porque son principios del reino. Las bendiciones espirituales y materiales se reciben por fe. Por fe. Usted no recibe bendiciones ni materiales ni espirituales porque diezma o ofrenda. No. Esos son bendiciones que vienen por fe y es por gracia de Dios. La gente se enaltece y se enorgullece cuando diezma o siembra harto porque cree que con eso ya Dios le va a bendecir mucho más. No, si Dios le bendice mucho más es por su gracia, es por su amor, es por su recompensa. Pero no crea, hermano, que por su cantidad de diezmo ya usted tiene todos los favores de Dios recibidos. No, necesitamos una vida coherente. El Evangelio de la Prosperidad vende eso. Pacte por sanidad, pacte por las riquezas, pacte. No, es un evangelio mentiroso, es una falacia. Usted lo recibe por gracia, usted recibe todo por gracia. Nada de nosotros, todo le pertenece a Él. Además, recordemos que Dios bendijo a Abraham y después Abraham dio a Dios. Dios primero te va a bendecir a ti para que tú puedas dar. Así que si Dios te bendice con un trabajo, con tu empresa, con tu negocio, con salud, pues, ¿qué nos queda a nosotros? Darle a Dios, ¿verdad? Darle a Dios de lo mucho que nos ha dado. Entender eso es importante. No le damos a un hombre, no le damos a una iglesia local, damos al reino de Dios. Espero que esta clase haya sido tan emocionante para ti como lo fue para mí. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima lección. Vamos a terminar con un tiempo de oración. Padre, hoy bendigo a cada persona que ha escuchado esta clase y te pido, Señor, que tu Santo Espíritu se revele a ellos. Te pido, Señor, que todo concepto humano o religioso caiga en el nombre de Jesús y que sean establecidos los principios y el gobierno de Dios.